De San Pedro y San Pablo, apóstoles. Soy la semilla que ha de crecer, soy la estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy espiga que empieza a granar. Soy aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos hoy para celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Son las dos columnas, los dos pilares de la Iglesia. El sucesor de Jesús en el colegio de los apóstoles y el apóstol de los gentiles, de las naciones, Pablo. Queremos hoy rezar de modo especial por el Santo Padre, el Papa Francisco. San Pedro y San Pablo son los patronos de la Roma cristiana, y toda Roma se reúne hoy en torno a su obispo, el Papa. Y toda la cristiandad católica se reúne en oración por el sucesor de Pedro. Agradezco a Cristovisión que nos ha permitido que todos los televidentes puedan acercarse a esta casa, a la casa del Papa, en Bogotá, en Colombia, para rezar por el Papa Francisco. Y al mismo tiempo me han permitido también, como representante del Papa, entrar en sus casas para asegurarles nuestra oración, nuestro apoyo, nuestro sostén en esta pandemia que se prolonga y que nos tiene a todos preocupados, a veces angustiados, pero que nos obliga también a manifestar nuestra solidaridad de unos por otros, con la oración y con los gestos de caridad. Preparémonos para participar dignamente de esta celebración eucarística, reconociendo humildemente delante de Dios que somos pecadores y que necesitamos su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste
las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo.
A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro y Pablo, dos discípulos de Cristo, dos apóstoles, tan diferentes en su personalidad, en su preparación cultural, en su misión, y al mismo tiempo unidos en el amor de Jesús, en el amor del Cristo que los ha cautivado, un amor que los lleva a entregarse totalmente a la misión recibida, hasta el punto de dar la vida en el martirio de sangre. Los dos en Roma, la capital del imperio, del mundo conocido en Occidente, en la civilización mediterránea. Pedro era un galileo, un pescador de Galilea, esa región un poco marginal
en la nación judía, limítrofe con el mundo griego y sirio. Pablo, en cambio, también judío, pero de Tarso, una ciudad cosmopolita, un puerto comercial importante en las costas de lo que es hoy Turquía. Y era ciudadano romano, porque pertenecía a una familia de la burguesía de la ciudad. Pedro era un hombre simple, pero como todo judío piadoso, conocedor de las Escrituras, frecuentaba la sinagoga, en donde escuchaba la predicación de los rabí. Su hermano Andrés era discípulo de Juan el Bautista, así que imaginamos que en la familia se hablaba de las cosas de Dios. Pablo era un hombre culto, había seguido la educación de su época, la máxima, y había sido enviado a Jerusalén, a la escuela de Gamaliel, a estudiar las Escrituras y la tradición interpretativa de su pueblo. Era un universitario, podríamos decir. Pedro fue entre los primeros a ser llamado por Jesús. Su hermano Andrés lo lleva a encontrarse con Jesús. Y ya desde entonces, desde el primer encuentro, Jesús le dice: tú eres Pedro y serás pescador de hombres. Pedro recibe a Jesús en su casa, era casado. Jesús conoce a su esposa y a su suegra y frecuentaba esa casa donde descansaba de sus correrías apostólicas en Galilea. Pablo, en cambio, era un perseguidor de la iglesia. Participa al martirio de Esteban. Y lleno de su fuego por la defensa de la pureza de la ley, quiere ir a Damasco a traerse presos a los primeros cristianos que ya existen en esa zona. Y no sabemos lo que pasó. Pero camino a Damasco se encuentra con el Cristo resucitado, que le pregunta: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y desde entonces se convierte totalmente al servicio de Cristo. Pedro es el pilar de la iglesia de Jerusalén. En torno a él se reúne la primera comunidad. Pasaban en oración con María en torno a Pedro. Pablo será enviado a todas las naciones a anunciar que el Cristo es Salvador de todos los hombres, de todos los pueblos. Los dos confluyen en Roma. El uno para ir a sostener una comunidad cristiana que empieza a sentir la persecución del imperio en la época de Nerón. El otro va prisionero porque ha apelado al César como ciudadano romano y va a ser juzgado en Roma. Los dos mueren en la persecución de Nerón. No sabemos bien exactamente cuándo, pero Pedro en el 64, crucificado cabeza abajo, para no ser igual que su maestro, no era digno.
en la colina vaticana, allí donde hoy está enterrado. Pablo, en cambio, como ciudadano romano no puede ser crucificado. Lo decapitan, tiene ese privilegio. En la zona que hoy se llama Le Tre Fontane, las tres fuentes, porque la tradición dice que su cabeza rodó pegando 3 golpecitos de donde surgieron fuentes, agua surgiente, en signo de bendición. Como ven, 2 hombres diferentes, unidos en el mismo amor y en el mismo servicio apostólico del Cristo. Sobre ellos se funda la fe de la Iglesia de Roma. Y sobre ellos se funda toda la Iglesia católica, en torno al sucesor de Pedro. Porque nosotros somos católicos, católicos de ley, sin peros, que seguimos al sucesor de Pedro, que nos apretujamos en torno al sucesor de Pedro, se llame como se llame, Juan Pablo, Benedicto, hoy Francisco. Y miren ustedes que esto es una marca de la catolicidad. Nos dice el libro de los Hechos que cuando capturan a Pedro, en otra persecución, esta vez en Jerusalén, en donde matan a Santiago, que era el jefe de la iglesia de Jerusalén, mientras Pablo ya iba hacia Antioquía y a todas las nuevas comunidades, mientras Pedro iba para allí. Pues bien, nos dice el libro de los Hechos que mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Y esto es una marca de la espiritualidad católica. Nosotros rezamos constantemente por nuestro Papa, por el sucesor de Pedro. Y es lo que queremos hacer hoy. Por eso agradezco nuevamente a Cristo Visión, que nos ha permitido acercarnos los unos a los otros para hacer efectivo, virtualmente al menos, esta unidad en torno a la oración por Pedro. Hoy es el día en que los católicos hacemos visible nuestro apoyo al ministerio de Pedro. Y el Papa Francisco en particular nos lo pide. Recen por mí. Todo encuentro, sabemos todos los que lo encontramos personalmente, que termina así: reza por mí. Pero sabemos también que Él reza por nosotros. Lo hemos visto en este tiempo de pandemia, ese viernes inolvidable de Cuaresma, en el que nos representó a todos delante de Dios pidiendo la liberación de este mal. Sabemos que Él está atento a nuestras necesidades grandes o pequeñas. Viene de donarnos 3 ventiladores, respiradores mecánicos, porque sabe que estamos cortos de respiradores en Bogotá. Nosotros también, entonces, hoy manifestemos nuestra unidad, nuestro apoyo a su ministerio, nuestra solidaridad con Él en la oración.
Tradicionalmente es también la jornada del óvulo de San Pedro. En muchas partes del mundo se hará, aquí no podemos. Tal vez lo haremos más adelante, en octubre. Pero lo importante es esta unidad en torno al sucesor de Pedro. En la oración, en la solidaridad, en la cooperación a su ministerio, allí donde estemos, allí donde Dios mismo nos ha puesto. Que así sea para todos nosotros. Hoy es un día de orgullo católico. Somos uno con el sucesor de Pedro. Movidos por este espíritu de unidad en torno a Pedro, profesemos la fe de Pedro, la fe de la Iglesia con el símbolo, con el credo de los apóstoles. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Celebrando la pasión gloriosa de tan grandes intercesores, oremos al Señor. A cada intención respondemos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las iglesias que sufren coacción, reducidas al silencio, perseguidas en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibida de los apóstoles. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y ahora entremos en nuestro corazón ese santuario que nuestro Padre del Cielo ve en lo secreto. Y pidamos por todos aquellos
que sabemos que sufren por esta pandemia o por otras causas, que sabemos que están en la necesidad y se han confiado a nuestra intercesión. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas avaladas por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro el primero en confesar la fe, Pablo, maestro esclarecido de la verdad, Pedro que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel, Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así por caminos diferentes congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Mariano, nuncio apostólico, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo mismo nos enseñó.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo.
eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le contestó: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos. Renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a todos los que nos siguen por Cristo Visión, las siervas de Cristo Sacerdote, que viven con nosotros en esta anunciatura, las hijas del Fiat, que habitan en el monasterio San José, al lado de la anunciatura, y colaboran con nosotros. Quiero decirles que rezamos por todos ustedes desde que comenzó la pandemia, a pedido del Papa Francisco. La anunciatura se ha convertido
en un centro de oración. Celebramos la misa cada mañana por todas las víctimas, por todos los que arriesgan su vida asistiendo a las víctimas de la pandemia, por los que han perdido la vida y sus familias. Y hacemos una adoración eucarística, una guardia eucarística desde las 11 hasta las 6 de la tarde, para en oración acompañar tantos dolores, tantas angustias, tantas desesperanzas. Sepan que seguiremos haciéndolo cada día hasta el fin de esta pandemia, hasta que podamos de nuevo reunirnos en la normalidad de nuestras celebraciones. No nos falta el apoyo de la oración y por eso les pido a ustedes también desde sus casas, en sus familias, de acompañarnos con la oración y sostener al Papa Francisco con su oración. Y ahora permítanme dar la bendición apostólica, la bendición del Papa Francisco. Atesórenla en sus corazones, difúndanla en torno a ustedes. No estamos huérfanos, no estamos solos. Dios nos acompaña, el Papa Francisco nos acompaña, la Hermandad Católica nos acompaña. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición de Dios. Los bendiga Dios Todopoderoso, quien los ha afianzado en la confesión de San Pedro y los edificó sobre la solidez de la fe de la Iglesia. Amén. Y a los que ha instruido con la infatigable predicación de San Pablo, los enseñe siempre con su ejemplo a ganar a los hermanos para Cristo. Amén. Para que Pedro con las llaves, Pablo con la palabra y ambos por la intercesión procuren llevarnos a aquella patria a la que ellos merecieron llegar felizmente, uno por la cruz, el otro por la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. La misa ha terminado. Podéis ir en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Buen día para todos. Buena y feliz fiesta de San Pedro y San Pablo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo será, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes más.
Sagrada Eucaristía en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Hola, hola, familia Cristo.